Muy buenos días, queridos amigos. Vamos ahora a tener el tema de la comparación. En este tema, pues vamos a darnos cuenta cómo funciona la comparación en hebreo. Hay que decir que no es exactamente como en español. Eh, Perdón. La comparación en hebreo tiene una característica y es de que el artículo a comparar se encuentra junto con dos sustantivos normalmente. Puede estar al principio, normalmente, puede estar a la mitad. Al final no siempre, pero casi siempre al principio o a la mitad. Y esto para señalar que hay perdón, que hay dos elementos que se están comparando. Disculpen ustedes. Eh, En este sentido, entonces, el adjetivo hebreo no cambia su forma para expresar la comparación. En español sí cambia su forma. Por ejemplo, tenemos la palabra bueno, pero tenemos la palabra mejor, que es el comparativo. Mejor que, ¿verdad? No decimos más bueno, no, simplemente decimos mejor que. Y si fuera en grado superlativo, entonces decimos óptimo. Lo mismo con el adjetivo malo. No sí decimos más malo en la cuestión cotidiana, en el diálogo, pero de una manera correcta no es más malo, sino que es peor que. Y en grado superlativo no es el más peor, sino el pésimo, ¿verdad? Bueno, entonces esos grados de comparación los tenemos muy claros en español, pero en hebreo vamos a encontrarlos pues de diferentes formas. En esto yo quisiera también señalar una cosa. El traductor en hebreo es también un intérprete, porque es aquel que se da cuenta de la situación y entonces al darse cuenta de la situación va a elegir qué cosa es lo más correcto, qué cosa pudiera funcionar mejor al momento de hacer la traducción. Bueno, primero, entonces el adjetivo hebreo no cambia de forma para expresar la comparación, absolutamente, sino que en su lugar se emplea la preposición min delante del sustantivo que sirve de base a la comparación. Por ejemplo, la preposición min, que puede estar junto con la palabra o separada. No hay problema en eso. En la primera tenemos, voy a hacer un poquito más grande para poder leerlo con mayor facilidad. Haish Haham Mehanaar. Haish es el hombre, Naar es el joven y Jaham es sabio. Entonces, el hombre sabio del muchacho. Ah, caray, ¿cómo que el hombre sabio del muchacho? Aquí es cuando nosotros le ponemos más en español al traducir, porque estamos haciendo una interpretación. El hombre es más sabio que el muchacho. Y si ustedes se fijan en este término, que es el adjetivo, es el que sirve de elemento de comparación, el hombre y el joven. Muy bien, la alteración pues de este orden de las palabras en la frase es posible y habitual, no pasa nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ponemos al principio el adjetivo a comparar y los dos elementos siguientes, los dos comparativos. Tenemos Yafaja y Ya Meja Naara. Naar es joven, Naara es jovencita, mujer, pues, ¿verdad? Mujer joven. Entonces, aquí Jafá es el adjetivo a comparar y es precisamente hermoso o hermosa. En este caso es hermosa por la terminación en A, que es el femenino. Y el elemento a comparar es la mujer. Entonces, la mujer hermosa de la joven, ¿no? La mujer es más hermosa que la joven. Entonces, bueno, aquí nos ponen la mujer es más bella que la muchacha. Es lo mismo, ¿verdad? La misma construcción puede traducirse también como demasiado para. Esta última traducción, hay que ser muy honestos, no es una traducción tan literal, pero también puede entenderse. Aquí tenemos kasha, que es duro, difícil. Tenemos ha'abodá, tarea, trabajo, pero en el sentido de esclavitud. Y haish, que es hombre. Entonces es la comparación entre trabajo y hombre. Kasha ha'abodá me haish.
Lo pudiéramos traducir simplemente como duro o difícil el trabajo de el hombre. Pero esa traducción no refleja el sentido. El sentido es el trabajo es más difícil que el hombre. Entonces ahí es cuando hay que adaptar. El trabajo es más difícil que el hombre, el trabajo es más duro que el hombre. Ahí es cuando adaptamos y ponemos demasiado. El trabajo es demasiado difícil para el hombre. Y estamos comparando el elemento trabajo y el elemento hombre, ambos sustantivos. Esto para darnos cuenta que efectivamente, pues sí, el trabajo como tal tiene mucha dificultad, es muy pesado para el hombre. La elección entre el comparativo más que o demasiado para depende de cuál de las dos opciones tenga un mayor sentido en el contexto. Es decir, a la hora de traducir hay que elegir. Esa es la parte que les comentaba. Bueno, antes de continuar con el relativo ayer, que lo tenemos justo aquí abajo, vamos a ver otros ejemplos que en el comparativo nos van a ayudar mucho a darnos cuenta cómo funciona esto. Dejen nomás conectar la computadora. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos con otros elementos de comparación. En esta otra gramática, la de Robert Ray Ellis, dice grados de comparación. Estamos en la página 74. Esta primera parte la omitimos porque es lo que ya expliqué. Es tan grande como, es más grande o es el más grande, ¿verdad? Bueno, pero esto lo omitimos, ya lo dije ahorita en español. Ya decíamos que normalmente ponemos el min. Entonces aquí pone la frase hipotética. Shelomo Jajam me faraó. ¿Cómo lo traducimos? Shelomo es Salomón, Jajam es sabio y faraó, pues faraón, ¿verdad? Faraó, perdón. Entonces, Salomón, sabio, mi faraó, que el faraón. Esa traducción es bastante dura, dice aquí, pues sí, dura, traducción dura, o no exactamente resistente, pero como una traducción bastante literal, pues. Salomón, sabio del faraón. ¿Qué significa esto? Salomón. Bueno, aquí le pone era, puede ser es. Salomón es más sabio que el faraón. Entonces, aquí el adjetivo jajam está está seguido por la preposición min. Y eso nos hace saber que el siguiente elemento es el que se está comparando. Entonces, por eso usamos ese grado de comparación. El segundo vamos haciendo esto más grande para que se pueda ver. Dice, Verraita am rab mimeja. Aquí la traducción al inglés no estoy de acuerdo en la última porque dice más grande que tú, pero en este caso muy probablemente sería que el tuyo. Dice y vis y verás, Verraita, un pueblo grande mimeja que tú. Entonces aquí lo traduce el autor. Y tú mirarás un pueblo pues más grande de ti. ¿Cómo se traduce? Un pueblo más que tú. Pues más que tú, en esta traducción no estoy de acuerdo. No puedo mover esto allá. Más bien esta es la traducción que podríamos poner, más grande que tú. Incluso pudiera ser más grande que el tuyo, ¿verdad? Esto sería obviamente de acuerdo al contexto. La siguiente, Mamatok Midebash. Esto es lo que ocurre cuando Sansón habla de los acertijos, ¿verdad? Mamatok Midebash. Que esta palabra matok es dulce. Qué dulce de la miel. De bash es miel.
Entonces, aquí no traducimos qué dulce de la miel, sino qué es más dulce que la miel, o también qué es tan dulce. Bueno, no es cierto, porque el min aquí es siempre superlativo. ¿Qué es más dulce que la miel? Si fuera comparativo tendría una C aquí, porque el C es como, ¿verdad? La preposición. Entonces, ¿qué es más dulce que la miel? Acá esta otra forma, que es ajeja ja tobim mimeja. Aj es hijo, hermano, perdón. Entonces, ajeja son tus hermanos buenos, hatobim mimeja. Tus hermanos son más buenos, hatobim, o son mejores, ¿verdad? Más buenos es correcto, pero existe una palabra específica en español que es mejor, es el adjetivo comparativo. Tus hermanos son mejores que tú, ¿verdad? Ahí está. En esta sentencia, estas frases siguientes son los ¿cómo se dice? Superlativos. Los superlativos, hay que decir esto también, en hebreo van a tener una característica que como no conocen los sustantivos abstractos, pues entonces van a poner comparativos. Entonces, el superlativo va a tener comparativos. Ahorita voy a explicar. Cuando decimos, este, ¿qué podemos decir en español? Sí, tu trabajo es óptimo. Tu trabajo es óptimo. No es un comparativo, sino un superlativo. Tu trabajo es óptimo, o sea, es de todos los trabajos, es el que está por encima, o sea, es el modelo de trabajo. En hebreo no decimos eso, sino que ponemos un comparativo. Por ejemplo, Yisrael Hakaton Be Gojim. Dice aquí la traducción literal. Israel, el pequeño, aquí tenemos la preposición be, en las naciones. Entonces, no vamos a traducir Israel el pequeño en las naciones, sino Israel es el más pequeño entre las naciones. Este sería un superlativo porque es el más pequeño de entre todas las naciones. Obviamente que este estilo, esta forma, pues al final parece un comparativo. Pero esto por la preposición be. Aquí tenemos otra expresión. Ata ha yafa banashim. Ata es tú, ha yafa es hermosa y banashim es en las mujeres. Seguramente nos acordaremos del Ave María, ¿verdad? No más que aquí no dice bendita, sino hermosa. Tú eres la más hermosa entre las mujeres. La más hermosa entre las mujeres. Pues la más hermosa es un superlativo. La siguiente. Haish haraj, perdón, beja. Haraj es ¿qué podemos traducir? El agradable, el bien parecido. Podría traducirse bien parecido, ¿verdad? El hombre, haraj, beja. El hombre es, bueno, sí, uh, es ¿cómo dijimos? El más parecido entre ti. Y es el singular, entre ti. Aquí el autor hace una pequeña aclaración y lo pone como el más hermoso, el más bien parecido hombre entre ti, pero es singular. Aquí más bien podríamos entenderlo como un comparativo, o sea, nomás por el be que nos indica que es un superlativo, pero pudiera entenderse casi como un comparativo. El hombre es más parecido, más bien parecido que tú, y eso no hay problema. Pero en ti, bueno, pues aquí supuestamente, bueno, no supuestamente,
indicaría que es un superlativo. El hombre es el más bien parecido. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, entonces continuamos aquí en Biti Hagedolá, perdón. La terminación i hace referencia al pronombre personal de la primera persona. Entonces, Biti sería mi hija. Hagedolá es la grande. Ahora bien, ¿cómo se traduce? No necesariamente es mi hija la grande, sino también puede traducirse como mi hija la más grande. Ahora bien, Gadol no solamente hace referencia a tamaño, a estatura o figura, sino puede ser mi hija la mayor, ¿verdad? Esto, dice aquí el autor, um, el adjetivo no está seguido de la preposición be, pero no importa. La idea de comparación aquí sí existe. Y esto es como en español. Cuando decimos, por ejemplo, mmm, no sé, Luis el inteligente, por ejemplo. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que es sobresaliente en medio del grupo, ¿verdad? El inteligente, el trabajador. Bueno, pues estos comparativos, pues de alguna manera dicen que los demás no son tan trabajadores y que él sí. El superlativo también puede ser expresado con un adjetivo constructo. Los adjetivos constructos no los hemos visto, no hemos visto de hecho lo que es un constructo, pero ahorita vamos a entenderlo muy bien en esta frase. Por ejemplo, tenemos David Gedol Hamelahim Baaretz. Este Gedol en realidad sería Gadol. Y si ustedes se fijan, este tipo de adjetivos y de sustantivos, al reducirse, van a ponerse en estado constructo. Entonces, el estado constructo es como un genitivo. Ya después lo explicaremos cuando llegue el momento, ahorita solamente lo menciono. Entonces, literalmente, ¿cómo traduciríamos? David, grande de los reyes en la tierra. Aquí este adjetivo, Gadol, va a ser en sentido superlativo. David, el más grande de los reyes en la tierra o de la tierra. Entonces, esa parte nos ayuda a formar el superlativo en hebreo. Aquí tenemos otro también. Yehoatz o Yehohatz Keton Banav. Yehohaz o Joacaz, Catón pequeño, Banav de sus hijos. Bab es sub. Entonces, tal cual, Jehohaz, el más pequeño entre los hijos o de los hijos. Muy bien, aquí nos vamos a quedar en esta gramática, pero sí conviene pues ir revisando un poco para pues evitar confusiones. Hay muchas posibilidades. Bueno, ahora vamos al relativo asher. Hay que decir que el relativo asher es un pronombre. Dice, bueno, primero decir en español, los pronombres pueden ser de diferentes formas. Los pronombres relativos tienen diferentes formas. Por ejemplo, qué, cuál, quién, cuyo. Vamos a poner un ejemplo que es bastante sencillo. El asher, si siempre lo traducimos como que, no hay problema. Aquí tenemos, por ejemplo, Haish Asher Ba'ir. Haish, el hombre. Asher, que. Ba'ir, en la ciudad. Entonces lo podemos traducir el hombre que está en la ciudad, o también el hombre el cual está en la ciudad, o también el hombre quien está en la ciudad. La expresión cuyo se usa normalmente cuando hablamos de posesión. Por ejemplo, el hombre tiene un perro. Se puede decir el cual, el, no sé, no, quién no, que
Pero si pudiéramos referirnos a él, ya en una frase más adelante podríamos decir, el hombre tiene un perro que salió en un día soleado y mordió a una persona, cuyo perro, o también el hombre cuyo perro es muy bravo, entonces hacemos referencia al sujeto, al poseedor. En ese sentido yo diría, no hay que correr y traducir cuyo, ¿verdad? El hombre cuyo está en la ciudad, no. Sin embargo, esos tres pronombres que, cuál y quién fácilmente se pueden traducir. La segunda opción, Ha'am Asher Ba'aretz. Ha'am, el pueblo, Asher, que, Ba'aretz, en la tierra. El pueblo que está en la tierra o el pueblo que está en el país. El pueblo que está en la tierra. O también el pueblo el cual está en la tierra. Ojo, ¿por qué el pueblo quien está en la tierra no? Pues porque quien se refiere a personas y el pueblo no es una persona. Eh, perdón, la palabra Asher va a ser invariable. No lo vamos a afectar pues si es plural, si es singular, si es masculino, si es femenino. No, basta poner Asher y con eso ya queda suficientemente claro. Haisha Asher Bajejal, la mujer que en el templo o que en el palacio. Entonces lo podemos traducir la mujer que está en el templo o la mujer que está en el palacio. O la mujer la cual está en el templo o la mujer quien está en el templo. Bueno, es cuestión de buscar ¿qué podríamos decir? El pronombre relativo en castellano que mejor se acomode a la frase, ¿verdad? En ocasiones, dice el asher, se puede utilizar, aquí dice, se puede poner simplemente en posición atributiva, por ejemplo, sin asher, y basta, ¿verdad? Haish hajeham, perdón, jejaham, el hombre, el sabio, o sea, el hombre que es sabio. O también haish asher jejaham, el hombre que es sabio. También el mismo participio puede usarse, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, podemos tener aquí arriba, Haish Ha-Yoshev, el hombre que se asienta o el hombre que se sienta o el hombre que está sentado. Pero con el puro participio ya indicamos esta acción. Holej, o sea, el hombre que camina. Behemet, el hombre que camina en la verdad. O simplemente el que camina en la verdad. Entonces en esto solamente hay que buscar la traducción que mejor convenga al español. Vamos al vocabulario, un vocabulario nuevo que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Tzahab, oro. Jochma. Alguien podría decir, no, ahí dice jajemá. No, esta es una sílaba cerrada. Entonces este kametz, ay Dios, es un kametz hatuf. ¿Ya? Entonces es una O. Joj se cierra aquí. Joj ma, sabiduría. Kesef, plata, dinero. Abodá, que es trabajo, servicio. Esclavitud también podría ser. Y dice confrontar Ebed. ¿Por qué? Porque Ebed es siervo o esclavo. Entonces es un trabajo, pero que va a realizar el siervo o el esclavo. Etzá, consejo. Yakar, precioso, caro. Yashar, derecho, recto. Tzadik, justo. Caché, duro, difícil. Rasha, malo, malvado. David, puede ponérsele también una yod. Recuerden lo de la scriptio plena y la scriptio defectiva. Escritura completa y escritura defectiva. David, aunque tenga una W, la Vav se pronuncia como V. ¿Verdad? Hay quien la pronuncia como W, también es válido, pero bueno, nuestras gramáticas, que a lo mejor están influenciadas por el alemán, que fueron de las primeras gramáticas en producirse, nos sugieren pronunciarlo como una Vav, ¿verdad? Como una V y no como una W. Hay quien lo pronuncia también David, pero bueno. Shemuel, que es Samuel, y Jerusalén, que es Jerusalén.
Hay otra posibilidad de escribir Jerusalén con la segunda yod, y entonces podría ser una variante dialectal, perdón, que es Jerusalem. Pero no es algo eh, que podríamos decir uniforme, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en Jerusalem, la I se pronuncia antes, ¿verdad? Como el patak furtivum. Bueno, el min, que a veces puede ser me o puede ser mi, y que significa simplemente de o desde. También en un sentido partitivo, ¿verdad? Asher, el pronombre relativo, que, quién, cuál, cuyo. Normalmente, ojo, es nomás que, cuál o quién. Sobre los ejercicios, ya lo había dejado hacer. Si alguien no lo ha hecho, les recomiendo que lo hagan. Es muy sencillo porque se juntan los 4 Sheva. Y entonces aquí nos ayudaría bastante a entender cómo es que se reducen o no se reducen, cómo se combinan los 2 Sheva y se da origen a, eh, a una vocal larga. En el caso de lo puro Sheva, cuando tenemos una vocal Hatef, Hatef Patach, pues recordar cómo se le pone su equivalente en vocal larga. Bueno, esto dice construye verbalmente, lo pueden hacer, pero yo creo que lo más importante va a ser las traducciones. Aquí están. Algunas de las traducciones que seguramente ya hicieron ustedes y otras que quedaron así como medias extrañas porque no habíamos visto los comparativos. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacerlo más grande y tenemos, por ejemplo, Yekará Jochma Mitzahab. Yekará, Yakar, precioso. Jochma, sabiduría. Pero en este caso, precioso en femenino, ¿verdad? Femenino. Preciosa, la sabiduría de el oro. Entonces, como es un comparativo y aparece primero el adjetivo, vamos a traducir: la sabiduría es más preciosa que el oro. Esto sí vale la pena, pues, tratar de, no digo de memorizar únicamente, sino de comprender esta dinámica que tiene el hebreo. Entonces, van a ser las traducciones que hicieron falta, y Dios mediante, en la siguiente lección voy a leer las traducciones que correspondieron a esta, ¿cómo se llama? A esta tarea, para que sea un poco más sencillo, para que las comparen. Gracias, Dios les bendiga, que tengan un excelente día.